Bienvenidos a este webinar en donde tenemos a tres grandes personajes del derecho constitucional y de los derechos humanos en México para tratar un tema fundamental para nuestro país, un tema fundamental para que se mantenga y para que prevalezca, para que crezca México en el Estado de Derecho, y que son los retos y oportunidades del derecho constitucional y los derechos humanos en México. Tenemos hoy con nosotros, y lo voy a decir por orden alfabético de los primeros apellidos, tenemos a la doctora Leticia Bonifaz Alonso, quien es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Derecho del UNAM por más de 30 años, experta en derechos humanos, igualdad de género, procuración de justicia, técnica legislativa, grupos indígenas y derecho alternativo. Realizó además una estancia postdoctoral en la Universidad de Bolonia, en Italia. Directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Se desempeñó como consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, previsto en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU. Además es articulista en el Periódico Universal y en Opinión 51. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora Bonifaz. Tenemos con nosotros al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, quien es director de la facultad desde el año 2016, licenciado en Derecho, egresado de la misma facultad y además doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Posee múltiples especialidades en Derecho, Ciencia Política y Administración Pública. El doctor Contreras tiene una intensa actividad académica, catedrático titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho del UNAM, integrante habitual de sínodos para la titulación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, director de tesis profesionales, consejero técnico de la Facultad de Derecho y coordinador para el desarrollo de los planes de estudio, e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de libros y estudios jurídicos, ha coordinado múltiples publicaciones, entre las que destaca la Gran Enciclopedia Jurídica y el Diccionario Jurídico, ambos de la Facultad de Derecho del UNAM. Es articulista semanal en diversas publicaciones periódicas como el Excelsior, La Jornada de Veracruz, y participa frecuentemente en congresos, conferencias, presentación de libros y es comentarista tanto de radio como de televisión. Fuera de sus actividades académicas, el doctor Bustamante ha ocupado diversos cargos públicos en el gobierno de la Ciudad de México, en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, en la Secretaría de Salud, en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y en la Cámara de Diputados. Y además es notario público con licencia en el estado de Veracruz. Ha recibido importantes y numerosos reconocimientos, entre los que destaca la Medalla al Mérito Docente por el Congreso de la Ciudad de México, y además es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, del Instituto Mexicano de Cultura y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Realmente un privilegio y un honor contar contigo el día de hoy, querido Raúl.
Y tenemos con nosotros también a la doctora Julieta Morales Sánchez, quien es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito y coordinado 22 libros, más de 70 artículos y capítulos de libros. Destaca la obra que publicó conjuntamente con el doctor Sergio García Ramírez sobre la trascendente reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Y ha publicado también obras sobre políticas públicas y derechos humanos, y este año el Sistema Interamericano como fuente de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. La doctora Morales ha impartido más de 100 conferencias nacionales e internacionales en países como España, Brasil y Colombia. Y además cuenta con experiencia en el sector público, tanto a nivel federal como local, por más de 15 años. Y durante 5 años fue directora general del Centro de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contamos con la presencia del doctor Máximo Carvajal Contreras, ilustre mexicano, ilustre chiapaneco, y creo que no vamos a abordar demasiado Chiapas porque echan pronto montón. por mayoría o por número pudieran prevalecer. Gracias por estar con nosotros, querido doctor, y por todo el apoyo en la organización de este evento. El día de hoy, pues, tratamos un tema fundamental que versa sobre los derechos humanos, y para que la gente, el público que nos acompaña en los diversos medios que están escuchando este evento, y usted como reconocido catedrático en Derecho Constitucional y en materia de derechos humanos, doctor Contreras, ¿qué es la dignidad humana? ¿Por qué la importancia, por qué la relevancia de los derechos humanos? ¿Por qué son tan importantes para los individuos? ¿Por qué son tan importantes para la sociedad? ¿Qué es la dignidad humana? Muchas gracias, primero que nada, maestro Luis Gerardo del Valle y Aspen Institute, por seguir manteniendo esta alianza estratégica que tenemos entre Aspen y la Facultad de Derecho, invitar a dos muy distinguidas juristas, maestras de esta facultad y a tu servidor, para acompañar a Máximo Carvajal en este conversatorio tan importante. Mira, para quienes nos escuchan y que no son muy avesados en la ciencia jurídica o en el derecho constitucional, vale la pena recordarles que nuestra Constitución acaba de cumplir 105 años de vigencia y que la semana que entra se van a festejar 11 años de una reforma muy importante, quizá una de las más importantes que en estos 105 años ha tenido nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que hizo esta reforma trascendente a la que me refiero? Pues modificar de manera importante, filosófica, la concepción de los derechos humanos. Deja atrás el concepto originario de las garantías individuales y adopta o recoge nuevamente el término derechos humanos, como estaba en la Constitución de 1857. Dice que la Constitución no otorga, sino reconoce, y lleva al más alto nivel de supremacía los derechos humanos, no solamente los concebidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Es decir, el tema y el término derechos humanos se convierte en el centro fundamental de imputaciones jurídicas. Y la dignidad viene a ser un concepto muy importante
que tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, no basta simplemente con que las cartas magnas, las constituciones y los tratados hagan una lista de concepciones jurídicas consideradas como derechos, sino cómo se ejercen esos derechos. La dignidad tiene que ver también con aspectos cualitativos en materia de derechos humanos. Es decir, de nada sirve garantizar el derecho a la vida o a la libertad en una constitución si la propia constitución y todo el entarimado, la ingeniería constitucional, no crean una serie de concepciones que hagan posible que el ejercicio de ese derecho a la vida o a la libertad se puedan hacer con dignidad, que sean reales, que sean posibles, que el ser humano pueda no solamente ejercer o conocer los derechos, sino que precisamente su práctica, su ejercicio, sea con aspectos cualitativos que efectivamente tiendan a que el ser humano tenga una vida digna, una vida plena, y que estas concepciones jurídicas sean una realidad. Excelente, pues una gran introducción para fijar un piso. Y doctora Bonifaz, la pregunta es, se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. En algún momento la preocupación era lograr la conquista pues, de los derechos civiles y políticos, por ejemplo, en su momento lograr el derecho al voto para la mujer, la equidad de género que sigue siendo fundamental. Y sin embargo, es decir, se hablaba de una protección de los derechos humanos o de los derechos civiles y políticos frente al gobierno. Es decir, ponerle un alto, ponerle un freno al gobierno para evitar que, siendo el más fuerte en esa relación, pues pisoteara a los ciudadanos. Y hoy, de alguna manera, hay un reclamo en la sociedad que exige justicia, que exige mejor administración de justicia, que exige seguridad, y que todo esto implica necesariamente un actuar de parte del gobierno, es decir, ¿qué tanto puedo gozar de mis derechos humanos si el gobierno no los pisotea, pero sin embargo no produce, no existen los elementos para que institucionalmente pueda tener seguridad en la sociedad, que pueda salir a la calle tranquilamente, que una mujer pueda salir a la calle tranquilamente sin sentir que va a ser asediada, y que van a existir todos los elementos para que se reclame la aplicación del derecho y de la justicia. ¿En dónde está hoy la principal problemática desde la perspectiva de derechos humanos en México? Gracias por la pregunta, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con Julieta, Raúl y Maxi. La verdad, creo que este tema es fundamental y voy a ligar mi respuesta a lo que le preguntaste a Raúl, porque en el eje de todo está la dignidad como parte de la igualdad, lo que nos hace humanos. Empezamos con un grave problema desde 1789. Donde se habla de la generación de los primeros derechos. Pero esos derechos fueron de hombres blancos, heterosexuales, con privilegios económicos, sin discapacidad, y así pensamos que nacían los derechos frente al Estado. Hoy en día tenemos que ver que los derechos son para todas las personas y por eso se habla de universalidad en la Constitución. Y ya se abandonó un poco esta idea de pensar en generaciones de derechos, aunque sí podemos distinguir los civiles y políticos que se ejercen frente al Estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que implican un hacer por parte del Estado, un dar prestaciones por parte del Estado. Esa diferencia sí se mantiene en los dos grandes pactos de Naciones Unidas, de los pactos
de derechos civiles y políticos y los de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y el problema que tienen estos segundos es que cuando hay un hacer por parte del Estado, muchas veces no existe el presupuesto para la salud, para la educación, para la seguridad y para todos los temas, y se quedan muchas veces como derechos en el papel o derechos que no se pueden ejercitar plenamente. Entonces, los derechos humanos tienen que tener garantías para su ejercicio, porque no basta que se consignen y que ya tengamos derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la salud y todos los DESCA, sino que tenemos que ver y cómo se hacen efectivos esos derechos para todas las personas. Hoy en día ya no imaginamos derechos exclusivos de un grupo de personas. Las mujeres, que somos la mayoría en el mundo, estuvimos privadas, como dijiste, del derecho al sufragio, pero no solo eso. Hubo a finales del siglo XIX movimientos por el derecho al trabajo, movimientos por un estatus de igualdad en el matrimonio, hubo movimientos por la educación, por derechos sexuales y reproductivos. Entonces está muy visibilizado el sufragio, pero no fue el único derecho, porque las mujeres lucharon desde el siglo XIX básicamente, y hoy tenemos derechos de grupos indígenas, de personas con discapacidad, de personas migrantes, de adultos mayores, de niñas, niños y adolescentes, y el abanico se ha abierto para el ejercicio de todas las personas, todos los derechos. Sin duda, y es un tema, como lo comenta doctora, sumamente profundo, sumamente amplio, sumamente complejo. Y partiendo de lo que menciona la doctora Bonifaz, doctora Morales Sánchez, ¿cuál sería, dentro de toda esta gama de derechos humanos que ha enlistado la doctora Bonifaz, en dónde encontraríamos tal vez los problemas más críticos que requieran de una atención inmediata en nuestro país? O sea, sin duda están por todos lados y los derechos se reclaman, pero si debiéramos de enfocarnos en algunos, ¿en dónde encontraría usted la problemática más crítica? Buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia, agradecer la invitación de Aspen, y de verdad que es un privilegio para mí estar en esta mesa con el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, con quien fue mi maestra en mis estudios de maestría, además de epistemología jurídica, en la clase de las 7 de la mañana, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, y por supuesto con nuestro señor exdirector, el doctor Máximo Carvajal. La verdad es que me siento muy contenta porque vemos 3 chiapanecos en la mesa. Entonces, híjole, me siento así como en casa, además de que estoy en mi facultad tan querida. Planteas una pregunta sumamente complicada, porque es así como la pregunta pero voy a tratar de sintetizar, retomando lo que ya mencionaban tanto el doctor Contreras como la doctora Bonifaz Alfonso. En el primer sentido, a ver, yo te diría, el primer gran reto es, creo, discriminación, el tema de igualdad y no discriminación. Digamos, en el tema de derechos humanos, tenemos ejes transversales, y uno de ellos es el tema de igualdad y no discriminación. Está en nuestro último párrafo del artículo 1 constitucional, pero también en el 4, cuando habla de igualdad entre mujeres y hombres. Sobre ese tema no me voy a pronunciar mucho porque tenemos en la mesa a nuestra queridísima experta y representante del Estado mexicano, pero quiero tal vez mencionar, por ejemplo, algunas cifras de ENADIS. ENADIS es la Encuesta Nacional de Discriminación en 2017. Y para quienes nos están escuchando, y por eso ya lo mencionaba la doctora Bonifaz, tenemos la gran complejidad de que estamos en una sociedad discriminatoria aún, muy desigual, muy heterogénea y diversa, donde estamos aún, creo, aprendiendo a respetar las diferencias y a construir unidad en esta diversidad. Pero, ¿qué dice ENADIS? Dice, del total de mexicanas y mexicanos, el 20% se ha sentido discriminado en el último año, para empezar. Y son muy interesantes las categorías de discriminación. Dicen por forma de vestir, ropa, de arreglo, es una de las primeras causas. La segunda causa de discriminación tiene que ver con complexión personal, peso, estatura, por ejemplo. Y la tercera causa, religión, según ENADIS 2017. Y además, en población indígena, esto se recrudece porque dice, hay 10 millones de personas indígenas en el país y el 50% dice que sus derechos son respetados poco o nada.
Entonces, creo que el primer gran punto tiene que ver con esto y particularmente, por supuesto, igualdad de género en México. Seguimos teniendo grandísimos retos, yo voy a mencionar brevemente algunos, pero tiene que ver desde la igualdad sustantiva, pasar del papel, de lo que dice la Constitución, el texto constitucional a la realidad, ya lo decía nuestro doctor Contreras Bustamante, justamente nuestro señor director. ¿Cómo hacemos para construir esa igualdad con base en la dignidad de todas las personas? Y el segundo punto tiene que ver con, por ejemplo, acciones afirmativas, el tema de licencias de paternidad, todavía ahí estamos incipientes en México, el tema de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, particularmente para mujeres trabajadoras que están sujetas a una doble o triple jornada de trabajo, y finalmente el gran tema de violencia de género. Por ahí traigo unas cifras, quizás las podemos mencionar después para no ahondar, pero creo que estos serían algunos de los principales retos, además de los DESCA ya mencionados por la doctora Bonifaz. Bueno, pues seguimos viendo que los derechos humanos son un tema sumamente complejo, sumamente vasto, porque abarca pues todas las necesidades del ser humano. Y vuelvo a la pregunta, doctor Contreras Bustamante. Sin duda, el ser humano ha evolucionado. Se dice o dicen los científicos que el ser humano lleva aproximadamente unos 200,000 años en la Tierra. Y se dice aproximadamente porque a lo mejor será difícil desde el punto de vista evolutivo marcar exactamente el origen del ser humano. Y sin embargo, si valoramos qué sucedió de 200,000 años para acá, pues no vayamos más lejos, de 6,000 años para acá, los derechos que ha reclamado el ser humano como derechos humanos, que atienden y atañen a la dignidad humana, han ido creciendo, por no decir que han sido distintos. Han ido creciendo los reclamos. Y en algún momento, a lo mejor hace 200 años, lo que se consideraba hoy, en ese momento, un delito, hoy se reconoce como un derecho humano, o se reconocen como derechos humanos absolutamente irrenunciables e incuestionables. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el catálogo de derechos humanos más preciso que nos permita entender de entrada cuál es ese catálogo por el cual debemos de luchar como seres humanos? Mira, a lo mejor vale la pena para quienes nos están viendo, pues explicar este concepto de derechos humanos, que algunos dicen que incluso es un pleonasmo, porque solamente los humanos tenemos derechos. Claro, hay derechos de los animales, derecho a la ecología, pero son concepciones jurídicas que los humanos hemos creado para defender a los animales y al medio ambiente de los humanos. ¿Sí? El término derechos humanos, hay que concebirlo, es un término para que los seres humanos que están en el poder político no abusen del poder sobre las personas. La lucha de los derechos humanos, esencialmente hay que entender que es una lucha contra el poder político, contra quienes ejercen el poder. Entonces, a lo largo de la historia, pues hemos visto cómo ha evolucionado el pensamiento. Digamos, al principio, después de la Revolución Francesa, se hablaba de los derechos de igualdad, pero pues todavía había esclavitud, las mujeres no tenían derechos políticos. Era un concepto de igualdad entre gobernados y gobernantes. Después, en el siglo XX, con los derechos sociales, pues entramos en una concepción donde hicimos extensivos los derechos y generamos el principio de la equidad para que más personas tuvieran acceso a ello. Hoy, y después de la pandemia, yo quiero dejar ahí una provocación en la mesa para que mis compañeras me corrijan o abondemos en este tema. Después de la pandemia, que viene a ser una gran prueba de la humanidad en materia de sobrevivencia y de derechos humanos, hay que valorar estos conceptos. La pandemia nos vino a enseñar pues, que muchas cosas que se tenían como que ya muy aceptadas cambió.
Y yo me voy a referir a uno muy especial que es en el que he estado trabajando, que es el derecho a la educación. Hay quien considera el derecho a la educación todavía como parte de estos derechos económicos, sociales y culturales. Yo digo que no. Para empezar, la concepción ya de que todos los derechos humanos de las personas tienen que ser así concebidos, ya la primera, segunda y tercera generación queda un poco rebasada y todo se lleva a que todos son derechos humanos. Unos más importantes que otros. Y el de la educación, yo digo que los constitucionalistas deberíamos, después de haber visto lo que pasó en la pandemia, después del derecho a la vida y el derecho a la libertad, tener a la educación. Que la pandemia nos vino a demostrar, por ejemplo, que en México el 74% de las personas que fallecieron no tenían educación básica terminada. Es decir, se murieron los pobres y los que tenían menos educación. El derecho a la libertad, pues quedó bastante puesto en duda con las necesarias medidas sanitarias que en distintos países. Hubo países en donde prácticamente se suspendieron las garantías individuales y los derechos, sobre todo el de la libertad, y se prohibió que la gente pudiera salir a la calle. U otros, como en nuestro país, en donde no hubo medidas restrictivas. Pero finalmente la libertad quedó condicionada, pues, de una manera que habría que reflexionar. Y lo que yo digo es, ¿de qué sirve tener muchos derechos en las listas que están en las constituciones y en los tratados, si todavía hoy las grandes mayorías de la sociedad, por falta de educación, no los pueden conocer, no los pueden entender, no saben cómo ejercerlos y mucho menos saben cómo defenderlos? Entonces, hoy el derecho humano a la educación ya lo dejaría yo en una prioridad, porque la pandemia nos vino a demostrar lo indispensable que es seguir avanzando en este concepto. Si algo ha cambiado en el mundo en materia de derechos humanos, es porque cada vez hay más personas que tienen acceso a la educación. Gracias a que se hizo obligatoria la educación y dejó de ser un privilegio de la monarquía, de la aristocracia y de la iglesia, y se le impuso al Estado la obligación de impartir educación a todos, las mujeres pudieron entrar a las universidades, conquistaron los derechos que siempre estuvieron ahí, pero que se les habían sido negados, y hoy por hoy la sociedad camina con las dos piernas y ya estamos todos conformes y todos convencidos de que las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres y que todo ese tiempo que se les negó hay que hacer acciones positivas para que rápido podamos tener efectivamente esta concepción de que todas las personas, sean de cualquier sexo y sin discriminación, tengan acceso a los derechos. Excelente, excelente comentario. Y es sin duda indispensable para el ser humano contar con estos derechos, con todos estos derechos humanos. Decía el doctor Contreras, indispensable el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y luego, así lo considera el doctor Contreras, el derecho a la educación. Y sin duda, porque el no tener acceso a la educación, pues implica ignorar probablemente la posibilidad de ejercer adecuadamente todos los demás derechos humanos. Y luego vivimos todavía en una etapa en donde la pregunta es en dónde está el equilibrio en materia de derechos humanos. Y esto nos lleva a una pregunta clave, y usted que fue consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México, doctora Bonifaz, en donde pues sin duda tuvo que abordar algunas de las problemáticas más graves que en su momento aquejaron a nuestra ciudad, y una de ellas es la delincuencia. Y entonces ha habido siempre este debate en donde algunos sostienen hay que eliminar a los derechos humanos, a los delincuentes, porque un delincuente no debe tener derechos humanos.
porque en la medida en que hay derechos humanos, todos los delincuentes entran a la cárcel y salen por derechos humanos, y por eso el crimen y el crimen organizado está como está en el país. Y luego está la otra argumentación de pues, un ser humano, por el solo hecho de serlo, haga lo que haga, tendrá derechos humanos en cualquier momento. Y además de la importancia de reconocer esos derechos humanos para todo individuo, por el solo hecho de serlo, también está el tema de la importancia, ya visto de otra perspectiva, pues de respetar el debido proceso legal para cualquier individuo, porque de otra manera no se tiene la garantía de que un inocente sea reconocido como tal en un proceso. Entonces, ¿en dónde encontraríamos el equilibrio en todas estas aseveraciones, en toda esta polémica? Bueno, es uno de los temas más difíciles que tiene el país en este momento. Yo creo de cuando yo fui consejera jurídica, ahora las cosas han empeorado muchísimo a nivel país. Es más, el emblemático caso de Ciudad Juárez y de las mujeres que perdieron la vida allí era un caso focalizado de feminicidios, y hoy hay feminicidios en todo el país y hay alerta por feminicidios en toda la República, y las cosas están muy graves. Ahora, tenemos el ejemplo del presidente de El Salvador, de Bukele, llevando a todos los maras como si fueran animales a los penales, sin ningún respeto de derechos humanos, y él está muy orgulloso de lo que está haciendo. Por supuesto que va a venir, cuando se revise por parte de Naciones Unidas la situación de El Salvador, pues muchas recomendaciones de que no es posible tratar a los seres humanos como animales, y que en todos los casos se debe seguir el debido proceso. Las garantías individuales de otro tiempo, los derechos humanos de hoy, son para todas las personas, incluidas aquellas personas que delinquen. Raúl dijo que estamos frente al poder político normalmente, pero también nos enfrentamos al poder económico, y no hay que soslayar que hoy hay un grave problema de narcotráfico en México, y que eso ha exacerbado la inseguridad en casi todo el país. Sí hay zonas controladas por el narco con consecuencias muy graves, y además tenemos paralelamente un sistema de acceso a la justicia con graves deficiencias. Hay algo que se le ha llamado la puerta giratoria, porque una persona que delinque es aprendida y días después sale porque o no se, en otro tiempo no se integraba bien la averiguación, hoy la carpeta no está bien armada y se están echando la bolita entre fiscales, jueces, policías, etcétera, etcétera. El tema es que, por desgracia, todo se ha conjuntado. Deficiencias en el sistema de administración de justicia, particularmente a nivel tribunales locales, y además creciente narcotráfico y control de grupos delictivos del país, y además yo no diría que nunca va a haber exceso en la protección de los derechos humanos. Excelente. Y pasando con la doctora Morales Sánchez, o sea, ¿en dónde se encuentra nuestro país en esta lucha en la defensa de los derechos humanos? Y a lo mejor, doctora, y no lo platicamos con anticipación, pero hablando de estos casos, por ejemplo, con el caso Radilla o el caso de Digna Ochoa, que Digna Ochoa pues, aparece muerta en su oficina en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, en el año 2001, y acaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos de emitir una resolución al respecto. O sea, tardó 20 años vamos a decirlo de alguna manera, en impartirse justicia. Entonces, y sin duda la pregunta sería, pues ya de qué sirve 20 años después de que la abogada Digna Ochoa murió, que 20 años después se emita una resolución. Pues sin duda es sumamente importante, porque la resolución tiene que ver
con el derecho mexicano y con la posibilidad de fortalecer y solidificar las instituciones. Por otro lado, estamos viendo que México como Estado de Derecho, de acuerdo a World Justice Project, pasó del lugar 103 al lugar 113 de 128 países evaluados. Entonces, en este tema que mencionó el doctor Contreras Bustamante, de que se privilegie la vida, la libertad, la educación, o sea, vamos en retroceso porque digamos, las estadísticas internacionales, venimos del 103, en un año ya estamos en el 113, pero tampoco es que el 103 fuera un lugar muy positivo, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, eso muestra un problema crítico. ¿Qué necesitamos hacer para empezar a mejorar la situación desde la perspectiva de los derechos humanos en el país? Digo, está ahí Digno Ochoa, está el caso Radilla, está Acteal, o sea, es decir, ¿cómo podemos mejorar esa cultura de respeto a la vida, de respeto a la libertad, de promoción a la educación, y de ahí, como lo mencionaba el doctor Contreras Bustamante, entonces detonar un respeto a todos los demás derechos humanos? Muchísimas gracias, Luis Gerardo, por la pregunta. La verdad es que son preguntas todas muy interesantes. Me voy a permitir hacer un par de comentarios muy breves respecto a lo ya abordado por el doctor Contreras, que nos lanzó por ahí una provocación, y por la doctora Bonifaz. Coincido totalmente con el doctor Contreras en el sentido de que todos los derechos son, desde siempre, interdependientes e indivisibles, pero posiblemente a partir del año 2011 en México comenzamos a entenderlo cuando plasmamos estos principios en el artículo 1 constitucional. Entender que los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y para quienes nos ven qué son esos DESCA, pues particularmente los que vimos violentados en la pandemia por COVID-19. Vivienda, salud, alimentación, trabajo, educación, agua, por ejemplo, entre otros. No son normas programáticas. Es importante que entendamos que la Constitución es un documento jurídico, exigible, justiciable, que tú puedes llevar a la realidad. No es, por ahí hay quien habla de que es un programa político para el futuro, incluso hay quien habla de utopías de derecho positivo, ¿no? Porque la Constitución es como lo que queremos llegar a ser, aunque no lo somos hoy. Y eso es muy grave porque es la norma fundamental del Estado mexicano. Y entonces tendríamos que pensar en esta dimensión. Y sumando, por supuesto, a la extraordinaria respuesta de la doctora Bonifaz, que me encantó y la suscribo en sus términos, coincido totalmente, y además creo que hay que señalar un punto, porque en México tenemos al menos dos figuras sumamente cuestionables, que son inconvencionales, es decir, contrarias a tratados: la prisión preventiva y el arraigo. Entonces, cuando alguien pueda sostener, ay, es que los delincuentes, punto uno, en este país alrededor, el porcentaje era más alto, estoy un poco desactualizada, debemos de estar entre 40 y 50% de personas privadas de la libertad están sujetas a prisión preventiva. No sabemos si son culpables o inocentes, ni siquiera sabemos si son delincuentes, y aún así, quienes delinquen tienen derechos, por supuesto, debido proceso, entre muchos otros. Por lo tanto, pensemos en eso. Puedes estar 2 años en una prisión, 2 años, ojo, hay casos donde hay 17 años, tenemos uno en la Corte Interamericana ahorita, pero 2 años dice la Constitución en prisión preventiva sin saber si eres culpable o inocente. Entonces imagínense la gravedad, porque tú puedes hablar de aquella persona, pero nadie te garantiza que mañana no seas tú o alguien de tu familia quien esté sujeto a ese régimen. Pero también tenemos la figura del arraigo, que justamente ya está siendo analizada en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de 2 casos contra el Estado mexicano. Y decías algo, Digno Ochoa. A ver, Digno Ochoa es una sentencia de noviembre del año pasado, de 2021, como tú muy bien refieres. Pero también hay que decir que los 20 años desde que pasaron los hechos hasta hoy, no son 20 años que lo tuvo en el seno de la Corte Interamericana. El sistema interamericano es un sistema subsidiario y complementario del sistema nacional. Para quienes nos ven, explico. El trabajo, la primera chamba de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos es del Estado. México tardó, tuvo dilación, etcétera, etcétera, y una vez que se agotan recursos internos,
en el orden jurídico mexicano, el caso llegó al sistema interamericano. Y viene la comisión primero y luego la Corte Interamericana. Entonces, nada más quizás precisar ese tema de que el promedio de resolución de casos en el seno de la Corte Interamericana estaba en 20 meses. Una vez que un caso llega a la Corte, en 20 meses hay sentencia. Y coincido, son 20 años. Es muchísimo tiempo de pronto, pero es justicia y verdad y reparación para las víctimas. En este caso, para familiares de las víctimas, 1. Y 2, garantías de no repetición. La Corte Interamericana ordena que México realice una serie de cambios que por ahí pueden o no ser cuestionables, ¿no? Pueden estar en entredicho o no, o parecer en algunos casos excesivos, pero ordena que México corrija problemas estructurales que están reproduciendo violaciones a derechos humanos. Digna 8 es el caso emblemático, pero abajo hay muchísimos que nunca llegan al sistema interamericano. Entonces eso, y la otra pregunta que creo que era muy interesante, pero es muy amplia, tenemos que mejorar la cultura. Podemos crear juicios, podemos crear instituciones, podemos crear muchas garantías jurisdiccionales, no jurisdiccionales para la protección de los derechos, pero en la base tenemos primero causas estructurales que están reproduciendo violaciones a derechos humanos, particularmente DESCA, falta de trabajo, desempleo, informalidad, subempleo, falta de educación, lo decía el doctor Contreras. Tenemos ahora, hasta con el tema de la inflación, el tema de la alimentación o el derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda digna, a una vida digna, poder desarrollar un proyecto de vida y ejercer el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Y es un tema también de cultura. Saber, lo decía el doctor Contreras, saber qué derechos tienes, cómo los exijo y cómo los puedo ejercer. Yo no puedo ejercer lo que no conozco. Estupendo, estupendo. Y una pregunta muy polémica para el doctor Contreras. ¿Pena de muerte sí o pena de muerte no? Mira, es importante volver a estudiar y entender qué es estos conceptos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la esclavitud fue una institución jurídica. ¿Sí? O sea, nadie que tenía esclavos se le quitaba el sueño por pensar si sus esclavos estaban bien alimentados, si querían salir los domingos o si tenían condiciones familiares. Era una institución. Hoy, desde luego, la esclavitud, pues, se piensa como una aberración. Yo le digo a mis alumnos que esto lo digo para que entiendan que el concepto que tenemos hoy de los derechos humanos no ha sido así nunca en la historia de la humanidad. Vale la pena decir, hoy somos la generación en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido. Pero eso no quiere decir que porque ya los tenemos hoy, ya esté garantizado que los vamos a tener siempre. Entonces, esa es una cuestión que hay que entender porque es una lucha precisamente contra el poder político y también estoy de acuerdo con lo que dice Betty, con el poder económico, el poder fáctico, los poderes fácticos. Aunque bueno, cuando los poderes fácticos abusan de su poder, pues cometen delitos. Cuando lo hace la autoridad, pues entonces hay violación a los derechos humanos, porque finalmente es una lucha que hay que entender que es una lucha contra el poder político. Ahora, la pena de muerte durante mucho tiempo ha sido una institución que ha estado bien establecido. Hay países que la siguen manteniendo. A ver, nuestros vecinos del norte, la pena de muerte sigue estando vigente en muchos estados. Si nosotros le hacemos reflexionar a la sociedad y a quienes nos han visto, ¿cuánto tiempo nos ha costado a los ciudadanos quitarle al gobierno el derecho de disponer legalmente de la vida de las personas para prohibir la pena de muerte? Por muy mal que esté pasando un momento dado un país o una sociedad, tendríamos que pensar nuevamente en que la pena de muerte se volviera a establecer y le volviéramos a dar al gobierno esa facultad de disponer sobre el bien más preciado que es la vida. Desde luego que si la pregunta es concreta, pena de muerte sí o pena de muerte no, la respuesta es desde luego que no. Bien, pues muy categórica la respuesta. Y continuando con este análisis de derechos humanos
vinculados con la protección a la vida, pero también con la protección al debido proceso legal, con la adecuada procuración de justicia, porque es tan vasta la legislación en materia de derechos humanos. Hablando de esta reciente, por decirlo de alguna manera, porque viene en noviembre decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a Digna Ochoa, doctora Bonifaz, en la resolución se acusa o se determina que el Estado mexicano actuó con negligencia, que la investigación fue pobre, que no fue exhaustiva y que además se utilizaron estereotipos de género, finalmente inclusive denostando la imagen de Digna Ochoa. Esto sucedió hace 20 años, casi 21 años, el crimen perpetrado contra Digna Ochoa, con los acontecimientos que en ese momento ocurrieron. La pregunta es, ¿estamos mejor o estamos peor? Definitivamente estamos peor. Digna Ochoa hace 20 años y tenemos el caso de la defensora de Puebla, la abogada Mónica, hace 2 semanas. Y tenemos recomendaciones muy específicas sobre muerte de defensoras, mujeres de derechos humanos, sobre todo de defensoras de la tierra. No todas tienen la visión mediática que tuvo el caso de Puebla, pero hemos tenido defensoras de territorios indígenas en Michoacán, en el propio Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, y la defensa de los derechos humanos y sobre todo la defensa de los territorios se ha vuelto un tema recurrente en México. Desafortunadamente no ha habido a partir de Digna Ochoa algo que se dijera un parteaguas. Yo lo esperaba con Devani. Realmente fui ingenua al pensar de un caso tan mediático tenemos que sacar algo positivo y sin embargo se vuelve de nuevo a pensar el caso que sigue y el que sigue y el que sigue y estamos ante una situación en donde no vemos una respuesta institucional de qué sigue. Yo veo más bien deseo de ignorar la realidad. Esa es mi percepción de parte del gobernador de Nuevo León, como dejar pasar la ola y ya, como si el tema no sucedió. No sabemos quién mató a Devani, sabemos las condiciones particulares que se dieron en ese caso, pero si pensamos en la excepción que fue Digna Ochoa y en la regularidad de lo que hoy estamos viviendo por todos lados, por eso yo no tengo duda en decir que al menos en protección de derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad corporal, estamos peor. Es delicado lo que comenta la doctora Bonifaz, en el sentido que vamos regresivamente, vamos para peor, y entendiendo esta situación, doctora Morales, ¿qué opinas al respecto? O sea, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos corregir? O sea, estamos diciendo, está diciendo la doctora Bonifaz, en temas de derechos humanos hemos retrocedido. Apenas hace algunas décadas contamos con comisiones nacionales de derechos humanos y alguien del público está preguntando, oye, ¿por qué si los derechos humanos son tan importantes? ¿Por qué si nos están diciendo que los derechos humanos son tan importantes? El artículo 102 constitucional solamente le da la posibilidad a las comisiones de derechos humanos de emitir recomendaciones y no de tener un papel más activo en la sociedad y en la implementación de los derechos humanos. O sea, el problema está a nivel de las procuradurías, el problema o de la Procuración de Justicia, el problema está en la Administración de Justicia, el problema está en las comisiones nacionales de derechos humanos o estatales, o a lo mejor el problema está, regresando a lo que mencionaba el director Contreras Bustamante, en poder educar
toda la población para entonces tener una mayor conciencia. O sea, ¿por dónde empezamos a resolver este problema? Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Antes de contestar esta última parte de la pregunta, comparto las cifras que les había mencionado respecto a violencia de género. Me sumo al llamado de atención que hace la doctora Leticia Bonifaz en el tema. Es gravísima la situación, es gravísimo ver las noticias, es gravísimo ver qué está pasando en el país y cómo en lugar de mejorar en un tema tan grave como es la vida y la integridad personal de las mujeres, estamos empeorando. A ver, son cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que publica mensualmente y tiene dos grandes defectos. Una es que el primer defecto es que está centrada en violencia física, por lo tanto se invisibilizan otros tipos de violencia, violencia económica, patrimonial, psicológica, etcétera, emocional, etcétera, etcétera, institucional. Y por otro lado, y las microviolencias. Y por otro lado, hay un subregistro. Hay muchos casos que jamás se denuncian y no llegan. Por lo tanto, hay una cifra negra, digamos, en lo que voy a decir a continuación. Pero el Secretario Ejecutivo dice, en 2021 hubieron 978 feminicidios en el país. Y en lo que va de 2022, justamente de enero a abril, van 310 feminicidios en el país. Homicidios dolosos en contra de mujeres, porque justamente aquí también tenemos expertos de derecho penal. Y resulta que de pronto hay empalme de tipos penales. Entonces, en 2021 hubieron 2.740 homicidios dolosos en contra de mujeres y en 2022 vamos a 848 homicidios dolosos. Presuntos delitos de violencia familiar, en 2021 tuvimos 253.736 y en lo que va de 2022 vamos con 83.000. Hay que señalar que del 20 al 21 subimos en 30.000 el número de denuncias por delitos de violencia familiar en México. Y finalmente, llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar. Resulta que en 2020 tuvimos 260.000, en 2021 tuvimos 291.000 y en lo que vamos de 2022 vamos 106.000 llamadas de emergencia vinculadas a violencia familiar. La pandemia fue un momento además de mucha gravedad en el tema. Y justamente respecto a la pregunta que planteabas, vinculada a qué pasa con la CNDH, qué sucede con el 102 de la Constitución, yo te diría que las comisiones de derechos humanos, o sea, los organismos públicos de derechos humanos, que son la garantía no jurisdiccional de protección de derechos humanos en México, la Comisión Nacional más las 32 comisiones, una en cada entidad federativa con diferente denominación, justamente tienen mucho más allá que las recomendaciones. Hacen informes, por ejemplo, hacen recomendaciones generales que sugieren líneas de política pública, tienen la posibilidad de conciliar o dictar medidas cautelares, por otro lado, y entonces a través de toda esta actividad, incluso preventiva, todo el tema de difusión, de promoción, de capacitación, de servidoras, servidores públicos para evitar que las violaciones a derechos humanos se produzcan, creo que es sumamente rica. El tema del carácter vinculante de las recomendaciones, digamos que es otra cosa, viene del diseño original de la figura del ombudsman, pues justamente en Noruega, en Suecia, pero creo que tú me dices, ¿con qué comenzar? Yo te diría, lo importante es que las instituciones, me refiero tanto del Poder Judicial Federal como de los organismos públicos de protección de derechos humanos, realicen sus funciones con plena autonomía e independencia. Creo que justamente los pesos y contrapesos son la base de un Estado democrático de derecho y además, lo ha dicho la Corte Interamericana en múltiples sentencias, pero además eso fortalece la defensa de los derechos de todas las personas. El punto señala la doctora Morales Sánchez, querido director Contreras, sería mejor darle mayor autonomía a los organismos encargados de la procuración, de la defensa de los derechos humanos. Las comisiones nacionales pues gozan y estatales gozan de autonomía. En los últimos 20 o 30 años hemos visto pues clarísimamente la creación de agencias o de agencias, digamos, a lo mejor el anglicismo, pero de organismos descentralizados, de entidades que gozan de autonomía
y se ha creído que de esa manera se va a resolver el problema. Bueno, incluso llegamos al absurdo en algún momento allá en el año de 1995 de reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal y desaparecer a la Procuraduría General de la República en aquel momento. O sea, la pregunta en ese momento se volvió a dónde quedó la Procuraduría General de la República, y el punto es que se decía, no, pues es que hay autonomía, pero pues autonomía, de acuerdo, pero entonces es descentralizado, es entidad, está, ¿en dónde quedó la Procuraduría? Y entonces decía, no, no, es que de esta manera va a tener mayor independencia y va a poder procurar mejor la justicia, o sea, como diciendo que el hecho de que esté más distanciada del presidente de la República va a implicar que haga un mejor trabajo. Entonces, la respuesta está en la autonomía, o en qué casos sí, en qué casos no. Será un tema presupuestal, esta educación, teniendo un bagaje tan rico y una preparación tan importante, tanta experiencia como la que tienes, querido director. ¿Por dónde empezamos? Y sé que te estoy comprometiendo. Mira, yo creo que si pudiéramos de buscar un tema por dónde empezar, creo que yo apelaría a la voluntad política. Sí, la reforma de 2011 a la Constitución en materia de derechos humanos obliga a todos los servidores públicos a promover, a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos. Entonces, quienes estén en el gobierno tienen que tener una cultura de respeto a los derechos humanos, tienen que creer en el concepto de derechos humanos, porque si no se convierte pues en una acción que tendrá que estar siendo litigada y tendrá que estar siendo acotada y atacada, impugnada y vigilada por las comisiones de derechos humanos. Entonces, creo que el problema que estamos viviendo es no hay una voluntad política que crea en los derechos humanos y que haga todo lo posible por cumplir lo que dice la Constitución en respetarlos. Ese es un tema difícil de entender. Mira, en el tema de la autonomía, esta sentencia que hemos comentado, Digno Ochoa, llega al extremo, que a mí me parece un tanto excesivo, de sentenciar al Estado mexicano a que hagan una reforma constitucional para crear los servicios periciales como un órgano autónomo. O sea, otro órgano autónomo. Yo he dicho mucho que cuando se concibió a la Fiscalía como un órgano autónomo, pues era algo que la academia había estado pidiendo durante mucho tiempo, pero si nosotros vemos cómo ha evolucionado, cómo se ha comportado estas fiscalías, no encontramos muchas diferencias de las anteriores procuradurías. Vemos a fiscales que son cesados cuando hay cambio de gobernador, vemos a fiscalías que tienen cada año menos presupuesto que lo que tenía la Procuraduría, y no hemos visto la transformación de una fiscalía en un órgano científico de investigación. Es decir, las fiscalías hoy no tienen suficientes presupuestos ni recursos de ningún tipo, humanos, financieros y materiales, para desarrollar una investigación, para obtener servicios periciales científicos, técnicos adecuados, y por eso tenemos este gravísimo problema de impunidad, donde el 98% de los delitos no reciben castigo. Si no detienen a alguien en flagrancia, parece que es casi imposible que una fiscalía pueda demostrar la culpabilidad de un delincuente. Entonces, ahí tenemos un gran problema. ¿De qué va a servir crear servicios periciales como un órgano autónomo si no han siquiera madurado dentro de la fiscalía? Sería complicar más el tema. Ese es un tema que habrá que pensar. El tema, creo, y si volvemos a mi hipótesis, los grandes problemas del país, como son la inseguridad, la corrupción, la violencia, la terrible desigualdad social en general, se resuelven con tres temas: con educación y con más educación. El tema que estamos viviendo del caso de Digno Ochoa de hace 21 años para acá se ha agravado, pues porque finalmente nunca se han creado estos modelos icónicos. Yo sí creo que las sentencias como esta vienen a generar un parteaguas
para que el Estado cambie sus procedimientos, para que eduque, para que forme cuadros, para que haga servicios más profesionales, para que tenga servidores públicos con servicio profesional de carrera. Simplemente parece que las sentencias empiezan a llegar, y a oídos sordos, simplemente un tiempecito se comentan, lo guardan en un cajón. Yo no he escuchado ninguna reacción del Estado mexicano a la sentencia de Dina Ochoa, no lo he escuchado todavía. Desde aquí de la academia vamos a estar teniendo que tratar el tema pues un poco para ver qué es lo que sigue, porque no podemos tampoco dejarla ahí incumplida y que nos vayan a hacer todavía recordatorios que nos denigren como Estado. Tenemos que entender estas sentencias como un proceso de cambio cultural, y el cambio cultural pues se tiene que hacer desde abajo, desde la sociedad. ¿Por qué hay más casos de violencia contra las mujeres? Bueno, pues en un altísimo promedio las mujeres están siendo violentadas en su entorno familiar. Entonces el problema no simplemente es de falta de seguridad o de procuradurías, es un tema cultural, es un tema educativo, y creo que ahí nos ha faltado invertir mucho más recursos y mucho más acciones y mejorar las políticas públicas para la educación pública. Sin duda, qué buenos comentarios. Y doctora Bonifaz, desde la perspectiva, ya hemos hablado un poco de la equidad de género, que es fundamental, porque hay que entender, hay que reconocer que por lo menos la mitad o alrededor de la mitad de los seres humanos que viven en este país son mujeres. Y entonces la pregunta es, ¿dónde se encuentra México desde la perspectiva de no discriminación por género, si lo consideramos a nivel internacional? Bueno, no se puede decir que haya un ranking, porque depende en cuál de los temas. Pero en México, las mujeres más discriminadas siguen siendo las mujeres indígenas, que además son discriminadas por ser mujeres indígenas y son mujeres pobres. La pobreza pega distinto, y en esto que Raúl ha insistido tanto, la pandemia mostró que la educación a distancia y el acceso al internet pues no era igual en la ciudad que en el campo, y entonces la brecha educativa se va a hacer todavía más fuerte. Por el otro lado, hay temas de medio ambiente, por ejemplo, países que sufren desertificación, que están generando migraciones, y las mujeres sufren las consecuencias de manera distinta. De lo que se trata hoy es que no somos casi la mitad, somos más de la mitad en el país y en el mundo. Las mujeres somos el 51% o más, y esta presencia hace que tenemos que seguir haciendo enfoques que en todos los casos tengan perspectiva de género. Acceso a la justicia con perspectiva de género, educación con perspectiva de género, salud con perspectiva de género, derecho al trabajo con perspectiva de género, porque estuvieron borradas las diferencias por siglos. Hoy en día necesariamente se tiene que hacer esa diferencia para que vayamos a la verdadera igualdad. De otra manera no se consigue. Dentro de lo que comentaba usted, doctora Bonifaz, pues en las comunidades indígenas, en algunas, todavía se acostumbra que los padres o el padre y la madre incluso vendan a las hijas en el momento, no que alcanzan la mayoría de edad, sino cuando cumplen 13 o 14 años, venden a las hijas al mejor postor, en ocasiones para contraer matrimonio y en ocasiones simplemente para tener una relación sexual, ¿no? Entonces, aquí, dentro de este tema que también es sumamente importante y que está dentro de los derechos humanos, del reconocimiento a la cultura y a la diversidad de los pueblos indígenas, en donde se les respeta cierta autonomía, ¿cómo se genera ahí el equilibrio? Es decir, ¿cómo provocamos que prevalezca la cultura
nacional, el derecho federal, el derecho local, frente a lo que en algunos casos incluso han señalado que son usos y costumbres. En realidad ya la solución está en que todo uso y costumbre es válido siempre y cuando no viole los derechos humanos. El límite son los derechos humanos y donde las mujeres quedan en situación de desventaja, pues hay que combatir lo que hay una diputada actualmente de Oaxaca, Eufrosina Cruz, que le llama abusos y costumbres, no usos y costumbres, porque muchas veces denigran fundamentalmente a las mujeres y a las niñas. El límite es claro, los derechos humanos. Sin duda, muy buena respuesta. Y antes de entrar a algunos temas adicionales, y porque además hay preguntas del público, y hablando de este tema de los indígenas, doctora Morales, ¿cómo respetar la dignidad humana de los indígenas? Y tenemos que reconocer que México sin indígenas no sería México. Y luego existen estas corrientes de, pues sí, pero que los indígenas se involucren, se contagien de la cultura nacional, etcétera. Pero existen todavía diversos grupos indígenas, muchos, a lo largo y ancho del país, que tienen una cultura diferente a la que ha prevalecido, vamos a llamarle a la cultura mestiza, con una gran influencia europea, ahora americana, que es la que prevalece en la mayoría de los mexicanos. Entonces, dentro de esta perspectiva, y que no hay que olvidarlo, y más siendo usted de una entidad federativa que tiene una riqueza muy importante en materia de culturas indígenas, culturas prehispánicas o originarias, cómo respetar desde la perspectiva de los derechos humanos los derechos de las minorías, en este caso de los indígenas, y no se quiere hablar de algunos otros grupos vulnerables. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. A ver, yo te diría cómo respetar la dignidad humana de las personas indígenas, primero entendiéndolas como personas. Eso quiere decir no discriminarlos y tampoco cosificarlos. No entender a las personas indígenas como objetos de protección, sino como sujetos de derechos. Y en este marco es necesario que todas las políticas y todas las decisiones o acciones del Estado consideren la opinión de cualquier grupo históricamente discriminado o excluido para la elaboración de esas políticas. En muchas ocasiones se toman decisiones desde el escritorio, sin escuchar a los destinatarios, a las personas destinatarias de esas políticas, leyes, normas, etc. Y la otra tiene que ver con no... Al cosificarlos, al entenderlos como objetos de protección, ¿no? Como personas en minoría de edad que no tienen capacidad de decidir. También se lanzan una serie de programas asistenciales, incluso algunos con tintes políticos y demás, pero lo que hacen es no producir capacidades, sino más bien simplemente, ¿no?, entenderlos como quienes reciben, ¿no?, una limosna del Estado, digámoslo así, en términos coloquiales. Y luego entender que en la dimensión indígena, los derechos de personas indígenas pueden tener dos dimensiones. La individual, o sea, los derechos que tiene una persona indígena, ojo, con interseccionalidad, ya lo decía la doctora Bonifaz, el cruce de ejes o vectores de discriminación. A mí me discriminan por ser indígena, por ser pobre, por ser analfabeta, por ser mujer, por tener discapacidad, por tener VIH-Sida, ¿no?, por ser mormona, etcétera. Entonces, eso es la interseccionalidad. Una persona que reúne o en donde se cruzan varios ejes o vectores de discriminación, y eso recrudece la discriminación. Por un lado, entonces primero esta dimensión individual y luego entender que pueblos y comunidades indígenas tienen derechos colectivos,
derechos, y eso nos cuesta mucho en México, yo creo que por la tradición de garantías individuales, pero entender que hay derechos de reivindicación colectiva, que no son derechos de titularidad individual, sino que le tocan a un grupo. En este caso, al pueblo indígena, por ejemplo, derecho al territorio o derecho a la consulta, son derechos de reivindicación colectiva, y lo vimos con el caso de la tribu Yaqui, por ejemplo, en Acueducto Independencia, etcétera, esta pelea por el agua que ya ha comenzado en México desde hace varios años. Y obviamente que el derecho a la cultura de esos pueblos y comunidades indígenas está consagrado en el artículo 2, pero también en el artículo 4, con el derecho a la cultura. Estupendo, estupendo. Y abordando un tema que es crítico para México, doctor Contreras, y reconociendo todo lo que has impulsado los medios alternativos de solución de controversias, en la medida en que vivimos en un estado en donde 96% de los conflictos, existen estadísticas, se resuelven fuera de los tribunales, pero en donde el nivel de impunidad llega también a los rangos de los 90 y tantos %, es decir, la mayoría de los delitos que se cometen no se castigan, ya lo decías tú. Y lo que estamos viendo, de acuerdo a las estadísticas que ustedes mencionaban, es que en los últimos 20 o 30 años hemos ido, vamos a decir, empeorando. Seguramente hay partes del país que han mejorado, pero en general se ha ido empeorando desde la perspectiva de la administración de justicia y la procuración de justicia a través de los medios institucionales. Entonces, la pregunta es, tú has abordado de manera muy pertinente el tema de los medios alternativos de solución de controversias. ¿Cómo los ves como una solución para la administración de justicia y como una solución para promover los derechos humanos desde esa perspectiva? Mira, es cuestión de ir a las estadísticas y ver, y lo he dicho varias veces, si tú metieras en un gran saco todos los juicios, tanto federales como locales, de todas las especialidades, en un gran saco, el 40% de todos ellos son conflictos de origen familiar y el 30% siguiente, conflictos de orden civil. El 30% restante son todas las demás especialidades, laboral, amparo, penal, todo lo que tú te imaginas. Quiere decir que la justicia del país está congestionada con conflictos entre familiares, ex-socios, vecinos y ex-amigos. ¿Qué quiere decir? Traemos un problema nuevamente cultural, educativo, tenemos un tejido social fracturado, enfrentado, roto. Entonces, el tener que hacer caso de lo que dice la Constitución, porque ya está en la Constitución, el que hay que tratar de resolver los conflictos sin tantos formalismos, procurando encontrar soluciones prácticas en el artículo 17 de la Constitución. Hoy no es una recomendación académica, es sentido común. Es decir, no podemos seguir atiborrando de juicios a la justicia, haciéndola lenta, haciéndola cara, haciéndola compleja, sin entender que los problemas de la sociedad se tienen que resolver a través del diálogo, la negociación, los acuerdos, y no a través de los grandes juicios. Está comprobado que quien resuelve un conflicto a través de la mediación o medios alternativos puede llegar a tener otra vez relaciones comerciales o familiares o de cualquier índole. En cambio, cuando se tienen que ir después de muchos años a una sentencia, ese tejido social quedó roto para siempre. Tenemos un problema social de demasiada violencia, tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema donde estamos viendo que las mujeres padecen de violencia dentro de sus entornos familiares. Entonces, eso no se resuelve o no se debe de concebir como resolver todo en los tribunales. Tenemos que volver a lo que hacen en las comunidades indígenas, en donde se resuelven los conflictos.
Jacobo Mérida, que por ahí vi un mensaje, me llevó alguna vez cuando estábamos haciendo el plan de estudios a San Juan Chamula y a Sinacantán a ver cómo se resolvían los conflictos allá en las comunidades chiapanecas. El 92% se resuelven ahí en la negociación. Y yo le pregunté a uno de los jueces que cuáles eran los atributos que se tenían para resolver las controversias y me dijo 3 cosas: paciencia, paciencia y paciencia. De aquí no se levantan hasta que no tengan un acuerdo. Y eso es lo que no hay en los tribunales. Entonces, se resuelve una audiencia, se despacha lo más pronto posible porque tiene que atender otra y otra y otra. Y realmente no estamos atendiendo a una necesidad social, que es tener una sociedad pacífica. Tenemos que trabajar para tener nuevamente una sociedad con paz social y con concordia, y eso es un trabajo que, además de atender estos medios, volvemos a lo mismo, necesitamos seguir invirtiendo más en educación. Extraordinarios comentarios. Y pasando con la doctora Bonifaz y con toda esta experiencia que tiene usted en la administración pública, doctora, y digo, ahí está la Agenda 2030 en materia de medio ambiente, y no hay que olvidar que los derechos humanos en materia ambiental están ahí ya bien especificados en la tercera generación de derechos humanos. ¿Cómo promover esto? ¿En dónde nos encontramos en México en la protección de los derechos humanos en relación al medio ambiente? Ese derecho humano de tener el derecho a tener un medio ambiente limpio, un medio ambiente sano, acceso a áreas verdes, en dónde nos encontramos, qué tan grave es la problemática y cómo la podemos promover. Es uno de los asuntos más graves porque no lo vemos, porque estamos ocupados en los otros asuntos que también son muy graves, pero este es a largo plazo. Ya ahorita se hablaba por Julieta del tema del agua. Raúl en algún momento dijo hay derechos de los ríos y de los animales, y ya se ha planteado como que también los ríos tienen derecho a vivir sanos. Pero en México no vamos a cumplir ni las metas del milenio, ni menos con la Agenda 2030, y la pandemia además nos regresó un tiempo que no vamos a recuperar. Entonces, tenemos derechos de generaciones futuras. La contaminación de hoy, de aire, de agua, de suelo, no se va a resolver. Cuando yo hablaba hace rato de los grandes intereses económicos, pues sigue la extracción minera a todo lo que da, con graves consecuencias para las comunidades indígenas, pero también para la salud humana. Tenemos, por ejemplo, en México ríos contaminadísimos como el Lerma, como este río que recibe todos los desechos, que va desde Tlaxcala, Puebla, a desembocar al Pacífico, y no hay manera ni que se controlen los residuos de desechos a los ríos. No tenemos algo claro y contundente. Viene la siguiente COP, que va a ser en Egipto, y no creo que México vaya a rendir buenas cuentas, porque la parte ambiental también está detenida como si tuviéramos tiempo, y ya no lo tenemos. Delicado el tema, y me gustaría, doctora Morales Sánchez, en alguna ocasión estuve en una reunión con Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, quien fuera alcalde de la ciudad de Nueva York en su momento, creo que además es uno de los personajes más relevantes en el mundo en materia financiera. Con su empresa está Bloomberg, siempre escuchamos pues, si subió la bolsa, bajó la bolsa, qué dijo Bloomberg, etcétera. Y Michael Bloomberg decía que junto con la brecha que sigue creciendo en cuanto a la riqueza y a la pobreza, o sea, la brecha que sigue creciendo entre ricos y pobres, el medio ambiente y el problema
de oferta de trabajo los calificaba él como los 3 problemas más críticos que enfrentaría la humanidad. No se refería a México solamente, se refería a la humanidad. Y estamos pues en el momento en donde si hacemos una investigación en línea de hacia dónde van las plantas industriales, podemos ver, por ejemplo, las plantas industriales de Tesla, que hoy día ya ni siquiera tienen trabajadores humanos, son puros robots. Y ya se está hablando también desde el punto de vista hasta de la robótica, de cuidar que de pronto no se desarrollen robots o androides que de pronto puedan poner en peligro la estabilidad mundial y la convivencia social. Pero hablando de estos dos temas en cuanto a la evolución tecnológica, ¿qué tanto afecta a los derechos humanos? Es decir, estamos hablando desde inicios del siglo XX, la Constitución de Weimar, la Constitución mexicana, la inclusión de los derechos laborales como un derecho humano, también la no discriminación en cuanto a ofertas y derechos laborales entre el hombre y la mujer, y ya no solamente entre el hombre y la mujer, sino entre cualquiera que tenga preferencias sexuales diferentes. Se habla de esta necesidad de buscar una equidad entre todos y una no discriminación, lo cual es sin duda muy importante. Pero entonces la pregunta es hacia dónde vamos, y entonces la pregunta es ¿qué pasa si de pronto ya ni siquiera hay trabajadores? Porque ahora son puros robots. ¿Cómo entra esto dentro del juego de los derechos humanos? Te has referido como a varios temas que creo que todos son relevantes. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas. Pero bueno, el gran tema de la pobreza ofensiva, la desigualdad que ya se comentaba en la mesa por el doctor Contreras, por la doctora Bonifaz. Y en el tema del medio ambiente, quizás señalar que tenemos principios rectores. Está reconocido en nuestro artículo 4 de la Constitución, obviamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por supuesto en el Protocolo de San Salvador. Pero tenemos el principio de prevención y de precaución. Y eso, vale la pena recordar, en México hace necesario la realización de estudios previos de impacto ambiental, justamente porque frente a hechos consumados en materia ambiental, tú seguramente no puedes restituir al estado que se encontraba previamente, ¿no? Talé árboles de 200 años de antigüedad en una selva, en un bosque, entonces, claro, a ver, regrésalo, ¿no? Al estado que tenías antes. Por eso los principios de prevención y precaución, incluso ya definidos en jurisprudencia por nuestra Suprema Corte de Justicia, son tan importantes. Y luego el tema de la evolución tecnológica. Has mencionado empresas y justamente una nueva tendencia en materia de derechos humanos tiene que ver con este impulso que se ha dado por pensar en la responsabilidad social de las empresas. Entre ellas, por supuesto, la materia, digamos, ambiental. Por ejemplo, en materia de agua, la industria automotriz, por ejemplo, utiliza muchísimos litros de agua en la producción de vehículos y demás. Y por supuesto, el otro gran tema que me salgo un poco, que has mencionado, tiene que ver con los derechos de la diversidad sexual, es decir, derechos plenos para la comunidad LGBTTIQ+, y particularmente tenemos ahí una opinión consultiva de la Corte Interamericana muy interesante que tiene que ver con matrimonio entre personas, matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo, que hay una posición unánime ya definida, tanto por la Suprema Corte de Justicia como por la mayoría de congresos locales a nivel legislativo en México, y no sé si va a haber otra ronda, entonces creo que sí, entonces me reservo algunas ideas para la ronda final. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muchas gracias, doctora. Y pues entrando, vamos a decir, a la ronda final, porque nos quedan 5 minutos. Ya no voy a hablar si de más o menos.
nos quedan cinco minutos. La pregunta, y teniendo a uno de los grandes constitucionalistas de nuestro país en el panel, y siendo los tres, debo decir, tenemos tres grandes constitucionalistas, la pregunta, querido director, es: ¿necesitamos una nueva constitución? O sea, la solución estará en provocar un nuevo Congreso Constituyente, una nueva constitución que pueda establecer los mecanismos para proteger de manera más efectiva los derechos humanos de los mexicanos, o es simplemente un tema de una reforma, o ninguna de las dos? Vivamos con esta constitución tal y como es e implementémosla de mejor manera. Mira, yo soy un defensor de la Constitución. Esta Constitución que tenemos, con todas sus debilidades, a veces media obesa, a veces con algunas fallas estructurales, pues ha transitado a un país de 17 millones de mexicanos, que el 80% vivían en zonas rurales y eran analfabetas, a esta sociedad que tenemos de casi 130 millones, donde el 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas. Creo que ha sido una constitución que ha sido viva y que ha llevado a la transición al país. Creo que es un tema, como lo decía yo, de voluntad política. Hay que respetar la Constitución, hay que difundirla. Muchos mexicanos hablan de la Constitución y nunca la han leído. Creo que es un tema en el que nos ha hecho más falta, y yo estoy convencido que entre mejor ciudadanía educada, formada tendremos menos necesidad de estar recurriendo a la Constitución, porque todos, tanto gobernados y gobernantes, deberíamos estar enterados de los temas que se establecen en la Constitución, y deberíamos respetarlos por convicción plena y no por obligación. Así que yo defiendo a la Constitución, y creo que mientras a mí nadie me diga que es necesaria una Constitución y me proponga para llegar a dónde y me compensa, pues creo que la Constitución que tenemos está siendo puesta a prueba todos los días, pero está demostrando que es eficaz. Estupendo. Muchas gracias por el comentario. Y doctora Bonifaz, como comentario para concluir, en algún momento se hablaba del concepto de soberanía nacional, entendiendo soberanía como nada por encima de, sean sobre cedere, si no mal recuerdo. Nada puede estar por encima de México y de la Constitución. Y hoy la misma Constitución, en el artículo 1, señala que la Constitución y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos son la ley suprema de México, y que además tienen el mismo nivel jerárquico la Constitución y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, visto esto desde la perspectiva de la soberanía, debemos de seguir en esa dirección, considerando, por ejemplo, que hoy se dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que es denunciado un asunto, tarda 16 años en ser resuelto. O sea, es decir, ¿debemos de ver hacia afuera o debemos de resolver los asuntos internamente y olvidarnos de lo extranjero? Yo no lo llamaría lo extranjero, le llamaría lo supranacional. Desde que nació Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez antes con la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra, ya tenemos un esquema donde el parámetro se fija a nivel mundial, y las constituciones del mundo no deben excluir el ejercicio de ciertos derechos. Ya decía Julieta lo que hoy se cuestiona como inconvencional. Y lo que llegue a la Comisión y a la Corte Interamericana debe ser la excepción. El grave problema es que tenemos reiteradas violaciones a derechos humanos. Lo que estaría viéndose en cualquiera de los órganos internacionales sería cosas de excepción.
Hoy en día yo no represento a México, yo soy una experta independiente mexicana, somos 23 expertas en el Comité CEDAW, pero tenemos presidiendo ahorita el tema de migrantes a otro mexicano, que es Edgar Corzo, tenemos a otro mexicano en tortura, tenemos a otra mexicana en pueblos originarios y estamos como parte de Naciones Unidas revisando qué pasa en el mundo. No pueden las constituciones árabes o africanas o asiáticas restringir derechos. Entonces yo no lo pondría como un tema de nacional y extranjero, sino de instancias supranacionales. Excelente. Y para cerrar y con una sola pregunta, doctora Morales, si consideras todos los derechos humanos, ¿cuál es el que más te duele para considerarlo para futuros eventos? Yo te diría que tendríamos que hacer como un foro sobre interdependencia e indivisibilidad, porque justamente aún hemos pensado que los derechos son como casilleros independientes, como estancos separados. Un poco sucede lo mismo con el derecho. Pensamos que un área del derecho no tiene nada que ver con la otra y justamente tenemos que dar ya este paso hacia una interpretación sistemática y funcional del derecho, y te diría una interpretación también sistemática de los derechos. Cuando se viola un derecho humano, cuando hay un acto o omisión del Estado violatorio de derechos humanos, no se afecta un solo derecho, sino produces una reacción en cadena. Y entonces tendríamos que tener la capacidad ya en México de dar este paso, este brinco. Y además me sumo a lo que dice de forma extraordinaria la doctora Bonifaz, por supuesto, nuestro señor director, el doctor Contreras Bustamante, en el sentido de hay que entender que hoy día tenemos en México el llamado bloque de constitucionalidad, o el término que utilizó la Suprema Corte de Justicia, el parámetro de control de regularidad constitucional. Estas discusiones sobre jerarquía normativa y la pirámide de Kelsen ya suenan muy decimonónicas, y hoy tendríamos que entender que tenemos a la Constitución y dice la Suprema Corte, lo chequeé apenas antes de entrar al evento, 261 tratados internacionales que reconocen derechos humanos. Ratificados por el Estado mexicano, ¿no? Del cual el Estado mexicano es parte. Entonces tenemos hoy nuestro bloque, que es justamente esa Constitución de 136 artículos, más los tratados internacionales, más la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por decisión de nuestra Corte son vinculantes para México, esas sentencias, para todas y todos los jueces en México. Y entonces, con base en principio de pro persona, debemos de aplicar la norma más favorable al ciudadano, a la persona en general. Creo que esa es como la ruptura que tenemos que hacer. Por ahí decía Jorge Bustamante, es que los estados tienen el poder soberano de limitar su propia soberanía. En ejercicio de su soberanía, el estado va y firma un tratado. Y al firmarlo, en materia de derechos humanos, se amarra las manos en pro, en beneficio de las personas sujetas a su jurisdicción. Entonces, esta discusión sobre soberanía, diría Gustavo Zagrebelsky, ya debemos de irla superando para transitar a un concepto actual de soberanía para el siglo XXI. Estupendo, pues grandes comentarios de cierre, y como lo hemos visto, pues los derechos humanos son interdependientes. Lo señala así la propia Constitución en su artículo 1, y pues será importante seguir abordando pues, el fortalecimiento de los derechos humanos, los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, pues ya los invitaremos a algún próximo evento, y les quiero decir que ha sido verdaderamente una delicia esta plática, y realmente muy importante para el Instituto Aspen de México. Les quiero agradecer a los tres su presencia, sus comentarios, y pues que haya más oportunidades en el futuro. Gracias. Hasta luego. Por su presencia y su apoyo. Un abrazo. Gracias, Luis Gerardo.